Estamos en la escuela de Cábala Luriana del gran rabino en Cábala Michael Ben Pesach Portnar. Estamos en el Zohar libro 2, en el audio 12. Y en la lección 18, página 76. Antes de empezar la lección del Zohar, hay un tiempo breve para los anuncios y etcétera. Esta noche quiero hablarles acerca de las muchas oportunidades que usted tiene. Solo de manera breve, para que conozca lo que es posible. Cómo ha llegado a la idea no es lo importante. Esto sucede a la noche, cuando no puedo dormir, y entonces veo ya con claridad. Es decir, que lo que recibo no es mío. Se me muestra el cuadro que es completo, pero no es mío. Me ha sido confiado para transmitírselos. Todo el punto es que hay continuidad en nuestro trabajo. Cuando uno estudia Cábala, debe de estar preparado, a lo menos, para tener el deseo de, posteriormente, querer enseñarle a los otros. La manera en que lo haga no importa, aun si quiere hacerlo de otra manera. Su integridad, sus correcciones, depende del grado en el que más adelante, o incluso ahora, trate usted de transmitirlo a los demás de alguna manera. Esto también es una forma de dar. De lo contrario, es solo para usted mismo. He trabajado durante mucho tiempo para elaborar un buen programa. Puede encontrar las traducciones del curso básico de la Cábala, y allí también se encuentra el comienzo de nuestras lecciones del Zohar. Voy a dejar de dar clases para principiantes. Lo que hago es ir cada vez más profundo, y voy a dejar de repetir las cosas, ya que esa no es mi tarea. Si usted se siente ya capaz y está dispuesto a enseñar, siéntase libre de enseñar. Por ejemplo, el curso básico de la introducción. Quiero continuar con lo que estoy haciendo e ir cada vez más profundo. Cuando me vaya y sepa que uno no se jubila en la Cábala, sino que llega un momento en que tiene que irse, y mi deseo es dejarles el paquete más grande posible de Cábala, para que la gente pueda trabajar sobre ello. Y sobre todo, lo que es importante es que permanezca esto. No era mi intención enseñar Cábala, pero tuve que hacerlo. Y así también debe de ser con usted. Si empieza a enseñar, sepa que será en el momento justo y en el lugar correcto. Solo necesita sentir que tiene que hacerlo. Tiene que tener la sensación de que tiene que hacer esto, que ya no puede ignorar más este tiempo. A mí se me dijo, abre las puertas de la Cábala y empieza a enseñarla. Y así es. Simplemente empiece y no mire 10 pasos adelante, confíe en lo que le será revelado. En nuestro estudio no hay exámenes. No hay ninguna razón para dar exámenes respecto a lo espiritual. ¿Cuál sería la utilidad de las preguntas de opción múltiple, si ciertamente usted no tiene idea de qué se trata? Nuestro estudio no es acerca del conocimiento intelectual, y por supuesto, después de algún tiempo, uno sabe quién es Serampin y quién es Nukba. Usted recordará, pero eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Es imposible hacer pruebas respecto de lo espiritual. Puedo ver cómo funciona dentro de usted. Puedo ver si usted es capaz de hacer conexiones, si sus respuestas y sus preguntas provienen del intelecto o de adentro. Yo lo sabré. Lo importante es que usted tenga el deseo, que haga esfuerzos y empiece a vivir. Más adelante usted puede enseñar a su barrio o incluso en su trabajo. Por ejemplo, si hace un trabajo cuidadoso, puede enseñarle a sus colegas o a sus pacientes. Incluso si trabaja en un hospital mental, porque tiene que saber que las almas de esos pacientes no están enfermas. Sería maravilloso si pudiera haber alguna enseñanza en las prisiones. No piense, pero son criminales. Sepa que ellos van a aprender más rápido que aquellos que se criaron en la doctrina tradicional. La Cábala es para todos. Uno no necesita ser un santo para estudiar la Cábala. Aprendiendo la Cábala, uno se convierte en santo. Pregunta. ¿Es posible que se haga una mala utilización de la Cábala en este momento? Sepa que cuando la persona no tiene la intención correcta, la cábala correcta, no puede hacerse nada con la Cábala. Puede hablar de Cábala, pero no tiene nada que ver con la Cábala. Solo cuando existe la Cábala correcta, la Cábala se les abre. ¿Es posible recibir la Cábala si no hay una Cábala correcta? La Cábala correcta, la correcta intención,
Voy a tratar de explicárselo. Suponga que uno pudiese ver en el interior la verdadera intención espiritual, al igual que los rayos X. Vería que todos los vectores se dirigen hacia un lado. Todos ellos se levantan y se dirigen hacia un lado, como el hierro hacia un imán. Por medio de su intención, todas sus fuerzas se dirigirán de un modo. Cuando la intención no está presente, uno no puede atraer, y al igual que un imán, será más y más. No hay manera de hacer mal uso de lo espiritual, pero en tiempos del Zohar y en los tiempos del Ari, estaba prohibido enseñar la Kabbalah. Solamente después del Ari, alrededor del 1570, se permitió nuevamente hacerlo. Este no es el momento y el lugar para profundizar en este tema que les digo, pero tal vez más adelante aprendan cómo es esto. Recuerden que nadie puede hacer un mal uso de la Kabbalah. Por supuesto que hay muchas instituciones que la utilizan para lo material, pero ¿eso es un mal uso acaso? Las personas van a tropezar, pero gracias a eso se van a convertir ya en adultos. Por lo tanto, esto es bueno también. Lo que hacen es explorar la Kabbalah, porque quieren ganar dinero, pero no hacen un mal uso de la Kabbalah. No pueden hacerlo, porque la Kabbalah correcta no está allí. Y por otra parte, conocen la ley de que uno tiene que dar un diezmo para el estudio del Creador. Pero aún así, no es para nosotros. Esto no es necesario también. Esto es necesario también, porque ahora uno tiene la oportunidad del dar. Entonces la respuesta a la pregunta es: nadie puede hacer mal uso de la Kabbalah en este momento. Uno debe de seguir siempre avanzando. Necesita dar cada vez más, aunque sea pequeños montones. Le pido amablemente, no es que esté sugiriendo lo contrario. Hay instituciones que lo llaman a uno por teléfono, pero yo nunca lo voy a llamar por teléfono, ni por dinero, ni por otras cosas. Si tuviera que hacerlo, todas las puertas se me cerrarían. Estamos haciendo muchas cosas diferentes. Está, por ejemplo, el estudio de la lengua hebrea, no de la lengua que se utiliza en Israel, sino el hebreo cabalístico. Para nosotros, el valor numérico es muy importante. En el sitio web puede encontrar un diccionario, y mientras estudia el Zohar aprenderá también un poco del arameo. El rango de opciones es enorme, y depende de usted cuánto trabajo quiere hacer, ya que es usted quien tiene que trepar la escalera espiritual. Nadie tiene nada que demostrar, pero suponga que alguien dice: ¿quién es el tal Pornar? Yo diría: venga a mí, y entonces veremos a quién le habla el Zohar. No quien estudie el Zohar, sino a quien le habla el Zohar. Por supuesto que hay grandes cabalistas que pueden dar mucho más, pero esa no es mi tarea. Mi tarea consiste en hacerlo de esta manera. He sido invitado a hablar en una conferencia, y no me negué. Yo solo les hablo a mis alumnos. Mire cuánto tiempo les tomó a ustedes ser receptivos. Al principio hubo mucha más resistencia. Uno trató de comprender con el intelecto, con la cabeza. Solo hay una ciencia espiritual, y todo lo demás es acerca de lo espiritual. Vaya a una biblioteca donde pueden hallarse muchísimos libros, pero todos ellos únicamente hablan acerca de lo espiritual. Todos los gnósticos hablan acerca de lo espiritual, pero el resultado es cero. Con todo respeto, pero lo digo como es. Por supuesto, sé que esto les va a doler, pero recuerden que yo no elogio a uno y digo que otro sea inferior. No crea que sea malo, todo es necesario. Véalos como conchas y caparazones que son necesarios también. La única manera de progresar en la Kabbalah es cuando uno se hace ya pequeño, aún más pequeño que los otros. No importa si es un hombre o una mujer, ni qué religión él profese. Durante todo este tiempo se ha traducido mucho así que puedo leer ya mucho. Todo es necesario, todo está conectado. Cuanto más temas lea, más profundo podrá ir, y verá que todo se complementará. No todo está traducido. Por un lado, eso es insume, una gran cantidad de tiempo, y por otro lado, no tengo permiso para traducirlo todo. ¿Por qué? Es importante que usted encuentre en su interior los minerales espirituales. Usted tiene que buscar los minerales divinos y traerlos a la superficie. Y al igual que con el oro y con los diamantes, la parte delicada tiene que ser visible, y los residuos deben de permanecer abajo. Leyendo el Sefer Yetzirah se pueden extraer los minerales divinos y traerlos a la superficie. Aparecerán nuevas fuerzas y cuando están en la superficie podrán irradiar. La luz puede irradiar y brillar en ello,
y puede convertirse en oro, brillantes y etc. Solo a través de la lectura de este libro uno puede llegar a la plenitud absoluta. Pero, por supuesto, hay algo que se necesita, su kavaná, su deseo. Puede leer y preguntar, pero sin su kavaná, su deseo, nada le sucederá. El Sefer Yetzirah es lo más elevado, si hay kavaná. Si hay deseo, tal vez desde arriba se le revelará a usted. Pero de todos modos, uno encuentra el Sefer Yetzirah desarrollado en el Zohar. Hay 4 fases en la Kabbalah, y las 4 pertenecen a las características del Creador. Su trabajo consiste en hacerse afín a estas características. Malhut se compara con el color negro, es decir, que hay una pequeña recepción, pero no es realmente parte de las cualidades espirituales. Zerampin se compara con el color verde. Zerampin tiene 6 sefirot. Y Binah se compara con el color rojo. Uno puede elevarse hasta este nivel. Binah o Ima, esta es una sefirá. Binah es la madre, o en otras palabras, Binah de Binah. El padre es Abba, es Jomá de Binah, y Abba es del color ya amarillo. Este es el nivel más elevado, es decir, durante los 6000 años de las correcciones. Esta es la maestría a la que me refiero. El objetivo de nuestro estudio es ser el maestro de nosotros mismos. Esto siempre debe de tenerlo en su mente, por lo que solo hay un pequeño paso para convertirse en un maestro en la Kabbalah luriana. Todo lo que uno aprende es para esto, para ser maestro pero de sí mismo. Cuando llegue el Mesías, todavía habrán sefirot para alcanzar, es decir, Jogma de Keter. Con esto me refiero a Jogma de Jogma y no a Jogma de la Bina. Hasta la llegada del Mesías no será posible. El color que pertenece a este nivel es el blanco puro y solo puede ser dado por él. Ese es el momento en que uno ha alcanzado ya la maestría. Sin embargo, lo más importante de este estudio fue y será ser un estudiante espiritual, continuar trabajando de manera independiente. Yo solo le doy una dirección. Solo se trata de su progreso, de su realización. Por lo tanto, es importante desarrollar el deseo de transmitirlo, porque es la única forma del progreso. En lo exterior se trabaja para ser un maestro e interiormente se trabaja para ser un maestro. Nunca, y reitero, nunca imponga su voluntad a nadie. Esta es la fuerza que uno tiene que desarrollar, porque si uno se ha convertido en un maestro, sepa que su propio amor crecerá y crecerá. Por lo tanto, debe de estar muy atento a no utilizar su amor propio. Hay maestros y rabís quienes se comportan con la Kabbalah como si fuese propia de ellos. Solo ven la Kabbalah como una vestimenta, para vestirse, y eso está muy mal. Coloquen esto en lo profundo de sus corazones. Cuanto más pequeño se haga y se pueda hacer uno, en relación con los demás, más maestría va a adquirir, más puede dar Kabbalah. No importa si uno es un rabí o un maestro, su posición debe ser la más baja. No importa quiénes o qué sean sus estudiantes. Uno puede ser un científico o un basurero. Usted es el más bajo. Entonces uno puede dar y recibir. Este es un secreto que es profundo. No tiene nada que ver con ninguna religión. Ser modesto es una ley espiritual, porque no hay de otra manera. Él nos habla acerca de los números en los que se muestran las fuerzas. Seguimos con el Zohar. Y es por eso que surge la pregunta de por qué ellas no se consideran como 5 sefirot. En cada sefirá propia de Kahab, de Keter, Jogma y Binah. ¿Por qué no las contamos con el número de las sefirot generales, sino con el Tiferet? Y es por eso que surge la pregunta de por qué ellas no se consideran como 5. Tiferet tiene 5 sefirot. ¿Por qué solo decimos Keter y solo Binah y solo Jogma, mientras que estas contienen 5? ¿Cuál es la razón para contar con Tiferet, Serampin, 6 sefirot propias y sumar 10? ¿Por qué no sucede esto con Keter? Porque tiene esas 5 también. Esa es la pregunta que formula. En cada sefirá propia de Kahab, Keter, Jogma y Binah, como lo hacemos con Tiferet o Serampin. ¿Por qué no las contamos con el número de las sefirot generales? Las sefirot generales son 10, y Keter es vista como una sefirá, Jogma como una sefirá, Binah como una sefirá, Tiferet ya como 6, y Malhut es la 10ª. Si no, solo con Tiferet. La pregunta que él plantea es,
¿Por qué solo estamos en Tiferet 6 sefirot y si las sumamos al número 10? Esta es una pregunta muy importante. Esto solo ocurre en el Tiferet. Solo en Tiferet el número de 6 se agrega, por lo que se convierte ya en 10. No importa de qué esfera o etapa estemos hablando, siempre hay 10 sefirot. Keter, Jokma y Binah son 3, más Serampin o Tiferet, que es lo mismo, son 6. Y Malhut ya es 1, y entonces suman 10. No lo haga más difícil para usted. Esto es así. Se necesita tiempo para asimilarse. Tenga certeza, tenga confianza de que algún día tendrá la sensación, porque esas 10 sefirot están todas dentro de usted. Gradualmente notará que no están fuera, sino dentro de usted. Dígase cada vez, este libro es acerca de mí. ¿Y qué le va a suceder? El libro hablará con usted. Este libro representa el reino completo de las fuerzas que están dentro de usted. La cuestión es que usted no las utiliza. La mayoría de las fuerzas están dormidas, y eso es una pena. Ahora permítame serles claro. Algunas personas piensan que hablo con desprecio de las religiones, pero nunca hablo despectivamente de ninguna religión, ni de grupos ni de personas. Cada uno tiene sus propias raíces individuales y su rol personal que le es propio, y por esto yo tengo mucho respeto. Desde el interior se debe de tener siempre respeto. Yo no estoy hablando de un respeto cultural, que no cuenta, sino que trate de verlo de esta manera. Cuando una persona no hace uso de sus fuerzas creadoras, ¿qué es la vida? Desde el exterior se puede brillar, pero desde dentro uno está muerto. Toma el mundo de los negocios. Interiormente están todos muertos. Lo mismo con la religión y todos los otros grupos. Siempre que no utilice las fuerzas ocultas en su interior, no hay esperanza. Por supuesto que la religión, la persona utiliza su esquelín de otorgamiento, pero lo que es inferior, él no hace uso de ellos, y es aquí donde se encuentran las fuerzas creadoras. Usted solo necesita conocer cómo hacer uso de estas fuerzas creadoras, ya que se requiere una actitud muy especial, de lo contrario las destruye. Aquí en el Zohar van a aprender mucho acerca de estas fuerzas creadoras. Cada día me sorprendo de lo que he leído en el Zohar. Por ejemplo, acerca de las fuerzas del Bilán, el rey de la magia. La contraparte de Mosé es Bilán. Bilán, o sea, Mosé, atrajo las fuerzas desde arriba hacia abajo, o sea, desde Serampín, que son las fuerzas divinas. Pero el Bilán no. El Bilán era un gran líder y atrajo las fuerzas, pero de la serpiente. Poco a poco va a aprender que es la serpiente. Ya le he dicho que la serpiente es la mente terrenal del hombre. ¿Pero de dónde viene? No había nadie que pudiese responder a mi pregunta, pero aquí en el Zohar me ha abierto los ojos. Hay una serpiente mayor, la serpiente que fue a Java, Eva. La serpiente se acercó a Java y entonces la infectó. ¿Y por qué? La religión, mi religión y otras únicamente dieron respuestas que eran infantiles. ¿De dónde viene esa serpiente? Usted sabe que todo es creado por el Creador, así que ¿cómo encaja la serpiente aquí en la historia? Ya sabe que está el reino de la Tierra, las esferas terrestres, y arriba está el cosmos, que es una forma de materia ya sutil, como una extensión de la Tierra. También sabe que por encima de esto están los mundos ya espirituales, que alrededor de la Tierra y el cosmos están los mundos espirituales que empiezan con el Malhut del mundo de Asia, y de Asia pasa a Yetzirah, y después a Briah, y después a Atzilut, cada vez más. Entonces, cuanto más lejos se está llegando, más sutil se hace, es decir, más y más hacia el bien. Esto ya se sabe. También le dije que Asia es un 90% de malo ese mundo, y solo tiene un 10% de bueno ese mundo. Yetzirah es mitad y mitad, 50-50, y ya Briah es 90% malo, o sea, 90% bueno, y solo un 10% malo es Briah. Ese es el significado de que la luz se vuelve cada vez más refinada. Cada vez hay menos espacio para el juicio. Pero todavía se sigue allí. El último mundo de Atzilut es donde ambas están en armonía ya. Entonces, ¿dónde está la fuerza aquí de la serpiente? Todos estamos conectados con la serpiente, incluso cuando se estudia la Kabbalah. Solo que la serpiente duerme mientras usted se ocupa de la lectura. Nadie puede liberarse por completo de la serpiente. ¿Cómo es posible esto? He aquí un secreto que es profundo. Abra su corazón, hágase receptivo y deje su resistencia. Ya sabe que hubo una primera rotura del Kelim, lo cual se denomina el mundo de Nekudim,
Y después del mundo de Nekudin vino ya el mundo de Asilut, el mundo de Nekudin, el viejo Bon. Después de la ruptura de los Kelim, es decir, cuando el alma de Adán se rompió, las chispas de la luz de ese rompimiento de Adán cayeron debajo al Malhut del mundo de Asia. Simplemente se dijo que hay una barrera, una frontera entre los mundos espirituales y el cosmos. Hay una frontera, y que allí residen las fuerzas impuras, llamadas Klipot. Por supuesto que nada es impuro, pero por así decirlo, el resultado de esto es el juicio. Pero esto solo ocurrió cuando se rompieron los lazos con lo espiritual. Así que en esto se ve que hay una zona entre el cosmos y los mundos espirituales. En esta zona hay una fusión, un espacio vasto donde surge juicio. La gran serpiente está allí. Trate de entender esto. Donde termina el cosmos, todo lo negro, donde está la frontera, uno tiene a ambos. Un poco de esto y un poco de aquello. Tiene la densidad de estos y las chispas de la luz, de las relaciones espirituales que están rotas. Aquí en esta zona se encuentra la serpiente superior. La fuerza superior de la serpiente viene toda de esta zona. Aquí está la magia, el misticismo, que no pertenece a la luz misma, sino que es una fusión. O en otras palabras, este es el lugar donde la luz se malutiliza. La raíz de todo el mal proviene de este lugar hacia nuestro mundo. Todas las experiencias del mal se ocultan aquí. También le dije que lo superior contiene también a lo inferior. Siempre hay una conexión entre lo superior y lo inferior. ¿Y cuál es la siguiente estación de esa serpiente en el cosmos? Simplemente lea y deje su resistencia a un lado. Solo le cuento mi historia. Entre dos países, una historia física, hay una barrera y una frontera, y hay una zona que se denomina una zona neutral. Lo mismo entre el cosmos y nuestro mundo. Hay una zona neutral. También, los mundos superiores son creados, y nosotros somos creados, y nuestra tarea consiste en ponernos en línea con lo superior, alineados. En el cosmos hay una estación, y aquí en esta estación la serpiente se ha vuelto más densa, y desde este punto nos afecta. La manifestación inferior de la serpiente es la Vía Láctea. La Vía Láctea de la que hablo es un conjunto de fuerzas que están en el cosmos, y es el mismo lugar donde cuelgan todas las estrellas, de acuerdo a sus fuerzas. Todos los magos y hechiceros y etcétera extrajeron sus fuerzas de esta Vía Láctea del cosmos. Hay una infinita variedad de utilización indebida de las fuerzas que provienen de ahí, de esta Vía Láctea. Allí se encuentra la estación de la serpiente superior, y allí se encuentra la estación inferior. La Vía Láctea y de ambos lugares hacen uso los magos, los adivinos. El Zohar le cuenta acerca de ambas fuerzas, no para usarlas, sino para reconocer ambas fuerzas dentro de usted. Porque si usted no las reconoce en sí mismo y dice que solo trabaja para el Creador, todas las fuerzas provienen del Creador. La Vía Láctea proviene del Creador también, ya sabe. La serpiente superior fue creada también por el Creador. Es una especie de ministro de justicia. Ambos son necesarios. De otro modo, ¿cómo puede uno crecer? No quiero ser un ángulo, ya que un ángulo no avanza. Lea atentamente, si no hubiera nadie que se fortaleciera, ¿cómo uno conocería lo que es bueno o lo que es malo? Ambos son necesarios. Lo que uno ve en este mundo es solo una proyección de estas dos fuerzas. ¿Qué hizo Jabá, Eva? ¿Cuál fue el problema entre Adán y Eva? ¿Cómo pudieron ellos pecar? Al principio de su existencia no tenían problemas. Ellos no tenían culpa ni vergüenza cuando hacían el amor. Estaban desnudos y no se avergonzaban de eso. ¿Y qué los llevó entonces a pecar? Recuerde que existe el libre albedrío. Es uno quien decide de dónde viene la luz, de dónde vienen las fuerzas. Se puede atraer la fuerza que viene de los mundos espirituales, que son superiores a la serpiente, o atraerlas de la propia serpiente. Es usted quien toma aquí la decisión. Java era tan leal, con su experiencia de lo espiritual, ella entró en la región de la serpiente.
Durante su oración atrajo a las fuerzas impuras de la serpiente de la Vía Láctea, y de esta fuerza recibió todas las fuerzas impuras dentro de ella. En sus pensamientos, en cierto modo, ella fue la primera bruja. Ella fue la que lo causó todo. Ahora lea esto con atención y recuerde, yo nunca hablo con desprecio a la religión, a los grupos o a las personas. No digo las mujeres son esto o etcétera, solo hablo de fuerzas. Java atrajo esta luz hacia ella. Fue la fuerza de la serpiente la que se grabó en sus condiciones impuras, y ella compartió esto con Adán, por lo que éste también se infectó. Él tenía que ser fuerte, pero no pudo. He aquí un secreto profundo. Los hombres también pecaron, pero Java fue la causa. Fue Java quien trajo muerte y destrucción. Ha terminado el tiempo de los cuentos de hadas. Tienen que leer esto como una persona adulta, sin culpar nada. Todos nosotros pecamos. La razón por la que hablo acerca de esto es que ha llegado el tiempo de la corrección. Las mujeres necesitan sus correcciones y los hombres las suyas. Pero en esto se ve por qué tantas mujeres se ocupan de la magia. Es una fuerza que es femenina, y Java fue la primera que atrajo esta fuerza. Y por supuesto existe un remedio, una corrección. Debido a que Java fue la primera. Por lo tanto, sus hijos, el Caín y el Abel, se infectaron también. Ellos también eran portadores de esas fuerzas impuras. Todo esto proviene del libro del Zohar. Puede ser que me adelante un poco, pero el Bilam era un gran sabio, y el rey de entonces, en aquella época, le pidió que maldijera al pueblo de Israel. ¿Por qué? Ellos vieron que esta nación era muy divina, mientras que ellos eran objeto de la destrucción, por lo que el rey contrató a Bilán para maldecir a la nación de Israel. Bilán era un hombre fuerte, un hombre con gran poder, y sin embargo no pudo sofocar la fuerza divina que tenía Israel. No pudo siquiera cruzar la zona neutral, entre el cosmos y el mundo espiritual más elevado. No pudo alcanzar los mundos espirituales elevados, donde se encuentran las raíces de los hijos de Israel. ¿Y entonces qué es lo que hizo? Mientras estudia el Zohar, uno aprende también cómo funcionan las fuerzas de oposición. Cuando uno estudia el Zohar, trae a las fuerzas de Serampin y Malhut, pero necesita penetrar en las fuerzas de la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene influencia sobre nosotros las 24 horas. La serpiente trabaja de continuo las 24 horas, y por supuesto que uno la siente. En el momento que quiere descansar la serpiente, lo toma. El descanso, la relajación, es veneno. Cuando uno descansa es como si se declarara muerto. Que siempre haya luz, despertando, para que la serpiente no pueda alcanzarlo. Bilam utilizó la misma fórmula que los brujos, y los magos utilizó la misma que los brujos y los magos de hoy día. ¿Cuál es la fórmula? Puede aprenderlo aquí en el Zohar, solo que habrá una gran diferencia. No va a ser posible para usted utilizarla. Durante el periodo en el que estoy estudiando el Zohar, puedo despertar las mismas fuerzas que el Bilam. Solo que él quería hacer el mal uso de ellas, y yo rechazo el mal uso de estas fuerzas. Yo estudio el Zohar para rescatarme a mí mismo. Estudio el Zohar para que las fuerzas de la Jochma y Binah puedan ayudarme. El Bilam se conectó con todas las fuerzas impuras de la Vía Láctea. Él era un gran filósofo, podía ver hasta el otro extremo. Su fuerza era enorme. Pero primero tiene que saber esto. Las fuerzas de la serpiente no pueden ser usadas sin preparación. ¿Y cuál es la preparación? Primero tiene que ensuciarse. Solo estoy hablando de fuerzas, es decir, ensuciarse por medio de su comportamiento, embarrándose, con su lujuria, rebajarse. Esta es la manera en que las personas reciben su magia, su adivinación. Primero tienen que embarrarse. El Bilam tenía una burra y por la mañana practicaba alguna magia. Fue invitado a poner su magia a exorcizar guerras y otras cosas, y lo logró. Ellos sabían que podía hacerlo y le pagaron. Fue invitado y le pagaron para destruir a un ejército. ¿Cree que esto no sucede en la actualidad? Despierte, mira a su alrededor, por ejemplo. Vea cómo la gente en las publicidades manipula a los demás. Mire un comercial, por ejemplo, y detrás de este comercial hay un moderno Bilam. Tengan cuidado. Durante la noche se ensucian. ¿Qué hacía el Bilam físico y espiritual? Dormía con su burra, al igual que un hombre se acuesta con su mujer.
Por supuesto, no física, sino que trajo a las fuerzas hacia él. Se sentía como un burro en relación con la burra. De este modo atrajo las fuerzas de la serpiente, como una preparación, incluso para la burra que estaba sucia. Sepa que los hombres pueden atraer esas fuerzas, pero sin embargo todo lo que hizo fue una preparación para lo que estaba por venir. Él prosiguió despertando las fuerzas en sí mismo. Temprano, en la mañana, él sabía cómo hacer tratos con la serpiente, porque la serpiente tiene las mismas fuerzas. Tomó una serpiente venenosa. Un poco de veneno puede ser como una medicina, pero demasiado lo mata a uno. Él tomó una serpiente y le cortó la cabeza, y le sacó la lengua, tal como lo hacen los encantadores de serpientes, y la mezcló con otras especias y la quemó con incienso. El vilán quemaba el incienso tal como lo hacía Mosé, solo que Mosé se ponía en unidad con las fuerzas sagradas. Llegaba hasta Serampín y Nukba en contraposición al vilán, que llegaba a la serpiente superior que se asienta en la zona fronteriza. La zona fronteriza es un área que es difícil siempre, es la zona donde están los contrabandistas. Es la zona donde se instaló la serpiente superior. Allí van los magos, entran en contacto con el medio por medio del incienso, tal como lo hacía el vilán y otros destructores. No piense que se hace eso fácilmente. Se trata de un procedimiento que es complejo. Primero se necesita cortar la cabeza en 4 y producir una forma superior de incienso que va directamente a la serpiente superior. Si escucha hablar de la Vía Láctea, no piense en ella como algo agradable o interesante. También es un lugar de la serpiente, y los magos lo elevan el incienso a la serpiente superior. ¿Por qué se necesita cortar la cabeza en 4? Hay 4 mundos en los mundos divinos, y 4 mundos de los impuros. Es decir, que también hay Malhut, Serampín, Bina y Jobma de las fuerzas impuras. Usted conoce acerca del santo nombre y de las fuerzas que pertenecen al santo nombre, pero el mago hace un mal uso de esas fuerzas. Usa la cabeza, el Keter, Jobma y Biná de las fuerzas impuras y las eleva aún más. De esta manera recibe la fuerza de la serpiente y puede golpear y hostigar a otros. No piense en alguien que está vestido con un gracioso sombrero cónico. En este mundo se ven más normales, vestiditos con trajes de ejecutivos, en la publicidad, por ejemplo. Pero las fuerzas de la serpiente se esconden aquí. Todo parece inocente. No es el comercial en sí mismo, sino lo que está detrás del comercial, como la publicidad establece cuáles fuerzas se utilizan. Usted no las puede ver, porque se ocultan en hermosos edificios donde ninguna serpiente es visible, pero utilizan todo tipo de fuerzas. Las mujeres son una presa fácil de eso. El rey Salomón tuvo muchas mujeres. Él era un hombre que era divino, con una fuerza espiritual enorme, pero al final de sus días, cuando ya era viejo y su fuerza había mermado, también él fue víctima de la magia de su esposa. Él construyó un templo para alguien de su mujer egipcia, es decir, que seguramente fue desviado de su camino. La magia de su esposa y el mago lo llevaron por mal camino, y al final de sus días su fuerza había desaparecido. Cuando se estudia la Cábala, una de las mayores ventajas es que la fuerza nunca disminuye. Cuanto más se estudia, más fuerte se hace la captación de la luz. Al comienzo la mujer no tenía dolor, daba a luz sin dolor. Pero a causa del pecado de Java, ella ya tiene dolor, y el hombre ya rige sobre ella. Que no era el caso ese al principio. Al principio el hombre y la mujer eran totalmente iguales. Él daba y ella recibía. Él estaba limpio y ella estaba limpia. Pero después del pecado, a partir del momento en que Java atrajo a la serpiente, el hombre rige sobre ella. ¿Por qué? Ambos pertenecían a lo espiritual, pero ahora su camino está embarrado con suciedad. Por lo tanto, ella tiene dolor y está prohibido que el hombre tenga relaciones sexuales con ella durante su periodo. Todo esto está escrito en el Zohar, no lo digo yo. No piense que estoy inventando cosas o que estoy hablando de este mundo terrenal. Es puramente espiritual, pero hay pruebas en este mundo. Cuando la mujer tiene su periodo, está sujeta a la serpiente. Por lo tanto, está escrito que el hombre tiene que mantenerse alejado de su esposa. Un consejo que es muy bueno. No solo físico, porque ella es inestable por la sangre. El problema radica en las fuerzas espirituales que ella atrae y que por lo tanto pueden hacerle daño.
Java atrajo a la serpiente y en nuestro mundo todavía existe la representación de ese poder. Es la fuerza femenina de la Geburá, visible en nuestro mundo también. No piense que esto no es el Zohar. Esto es el Zohar también. Es bueno conocer cómo trabajan estas fuerzas, porque si uno sabe cómo funciona, puede prepararse. Si uno sabe cómo funcionan las fuerzas, no tiene que temer, sino que puede prepararse y protegerse de las fuerzas de la serpiente. Y esto solo puede hacerse si se sabe cómo está trabajando la serpiente. La lección 19. Hay aquí muchos estudiantes presentes. Me doy cuenta de que muchos de ellos están preparados por sí mismos. La mayoría están deseando ser rescatados. Quieren oír hablar del rescate y eso es bueno también, porque si uno no busca el rescate, ¿cómo podría entonces encontrarlo? La lección va a ser un tanto aquí diferente. No soy yo quien decide cómo será la lección. Quiero enseñarles el Zohar, pero por ahora será como Torá oral, y la Torá es lo mismo también que el Zohar. La diferencia es que nosotros no leemos, pero será una lección oral. Lo importante es la interacción. Mirando a los estudiantes me inspiro y la inspiración produce una Torá oral. En cierto modo, la enseñanza de la Torá siempre ha sido hablada. Apenas en el comienzo de nuestra era, las palabras fueron escritas. La enseñanza oral es el verdadero camino de la enseñanza. Ellos lo escribieron porque tenían miedo de que se perdiese. Así que hoy va a ser una enseñanza oral y el Zohar será nuestro guía en esto. En la clase de introducción ya hablé mucho sobre la fórmula de la salvación. En muchos lugares enseñan la Kabbalah. Como unos enseñan la Kabbalah como ciencia espiritual y otros enseñan la Kabbalah como clave del éxito, teniendo en cuenta asuntos terrenales. No digo que esto esté mal, es como es. Solo hablo de la fórmula de la salvación, ya que se me ha revelado como una fórmula de salvación, y yo se la doy a ustedes, que están leyendo esto. No creo que esto sea selección mía. Se me ha dado la tarea y yo la ejecuto aquí. La fórmula de la salvación es muy importante para las personas occidentales. Con occidental quiero decir de Europa. Europa del Este, Europa occidental. No hay tanta diferencia entre ellos. Y por supuesto que América del Norte y Australia. La fórmula de la salvación también está hecha para ellos. Y no solo en Norteamérica, Sudamérica también. Surinam, por ejemplo. La Cábala haría en conjunto más que toda la ayuda del desarrollo. Con la Cábala, Surinam florecería. Pregunta de estudiante. El país está orientado al judaísmo, incluso las iglesias. No se pueden comparar las iglesias de Surinam con las iglesias de Holanda. El país ha sido bendecido. Todo está bien. Si usted pone una semilla en la tierra, va a crecer. Y es lo mismo con la semilla espiritual. Necesitan la semilla espiritual. Están dispuestos a escuchar ya. Pero todo está en nosotros. Ellos necesitan que alguien despierte y las bendiciones se pondrán de su parte. No crea que un país necesita a miles de personas. No. Solo aunque despierte una persona puede cambiar a un país. Pero principalmente la historia que digo es para los europeos. ¿Y por qué? Para comprender la fórmula de la salvación y para adecuarlo a su gusto. Necesita algo de la capacidad de pensar lo que significa que tiene que caminar con los dos pies. Una persona en el Oriente también necesita la Cábala, pero la cosa es que ellos no están dispuestos a escuchar, ya que hacen menos uso de la capacidad del pensar. Ellos van a la derecha, rindiéndose e ignoran el uso de sus habilidades mentales. Por lo tanto, los idiomas que aparecen en nuestro sitio son lenguas europeas. Pero quién sabe si hay alguien de Oriente. Pero sobre todo, usted verá lenguas europeas. Quiero hablarles acerca de la fórmula del rescate y no de una fórmula que sea de salvación. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula del rescate y la fórmula de la salvación? Tiene que saber que estudiar la Torá oral y el Zohar hablado, esto es lo más sublime. Ahora la pregunta es, ¿por qué hablo de fórmula de rescate y no de fórmula de la salvación? Al hombre se le da el rescate.
significa que el hombre dentro de sí mismo puede causar el rescate. La salvación viene de arriba. En cierta forma el rescate también viene de arriba. Pero la cosa es que el hombre ha iniciado el rescate siguiendo las instrucciones de la fórmula de rescate. Es el hombre mismo quien pide y recibe el rescate, por lo tanto puede transmitir la fórmula de rescate para la humanidad. El Zohar también trae la fórmula de rescate para la humanidad. Si el hombre es activo en su labor de rescate, va a recibir el rescate con seguridad. ¿Está claro? Esta fórmula de rescate es una fórmula activa, y el hombre tiene control sobre ella. Él causa su propio rescate de él, si bien la fórmula de la salvación viene de lo alto. Y por supuesto, uno todavía tiene que hacer su mejor esfuerzo, pero la salvación viene después de la llegada del Mesías. Esta fórmula de salvación solo ocurre después de toda la corrección, el Martikún. Esto también se enseña en el Zohar. Al principio les he dicho que debemos de aprender la Torá abierta, y por supuesto, esta es la Torá secreta. Pero todo solo teniendo en cuenta esos 6.000 años de correcciones y no más. Este es el camino que he aprendido, y esto fue antes de abrir el Zohar. Ahora le digo, no es como yo le dije primeramente. El Zohar nos da un conocimiento mucho más profundo, y lo que puedo expresar y transmitir solo depende aquí de usted. El Zohar habla sobre lo que sucederá después de 6.000 años de correcciones, lo que va a suceder teniendo en cuenta los puntos fuertes de la llegada del Mesías. No hay secretos en el Zohar, todo le es dado al hombre. En primer lugar, están los 6.000 años de correcciones, seguidos por la llegada del Mesías, y no se detiene aquí. Más novedades y resurrecciones de los muertos. Todo se da en el Zohar. El Zohar habla después de la época del Mesías. Muchas páginas están involucradas y dedicadas a lo que viene después de la llegada del Mesías. Cómo el cuerpo se conecta con el alma, hasta que el templo de la muerte desaparezca. Todo está escrito en el Zohar. Esta segunda parte, después de la llegada del Mesías, no se enseña en ninguna parte. Solo se enseña la primera parte que incluye las correcciones, y la llegada de la segunda parte. Pero, ¿qué pasa después de la llegada, teniendo en cuenta el tiempo de la resurrección de los muertos? A mí se me ha dado el permiso para enseñarles esto. No es que yo sea especial, creo que es el momento adecuado para todo. Usted va a leer cosas que nunca han sido reveladas antes, es decir, que no estaban escritas. Por supuesto, en cada generación se aprueban los secretos sobre los que se hablan. Se pasó de boca en boca, por algún misterio era necesario. Con misterio quiero decir que uno necesita la kavaná correcta, la intención correcta, porque una persona si no tiene la intención correcta, la kavaná correcta, está prohibido darle algo que no pueda entender. En esto se ve la importancia de cómo debe de ser su kavaná. Si yo me muriese, mi cuerpo se desmoronaría. ¿Y qué le sucedería? Se nos dice que el cuerpo se mantiene en contacto con el alma. Pero, ¿cómo puedo experimentar eso? Ahora no tengo palabras para explicarlo, porque quiere entenderlo usted con su cerebro terrenal. Es demasiado pronto. Yo también tengo muchos momentos que no entiendo nada, y en los que tengo muchas preguntas, pero sin embargo la velocidad a la que vamos a progresar es enorme. Lo que no se puede hacer hoy en día, se puede hacer en 3 meses. Tengan paciencia. Ya no se nos dará a nosotros. Nada viene de arriba si no viene de abajo. Todo lo que necesitamos es la kavaná correcta. Es tan importante que usted tenga la kavaná correcta, porque esa es la única condición para avanzar, para entrar en los secretos de la Torá, y de entenderlos y de presentarlos a la humanidad. Vamos a dejar ir todos los pensamientos de que usted está en la parte superior y que solo le es dado a usted. Todo es dado a la humanidad entera, ya que solo ahora se encuentra el permiso de arriba para transmitirse. Por eso les hablo acerca de la fórmula del rescate, y no sobre la fórmula de salvación. Por supuesto que podría hablarles de la fórmula de salvación, y lo haré, pero eso más tarde. Voy a hablar de lo que sucederá después de los 6.000 años de las correcciones, sobre la manera de cómo llegará el Martikún, las correcciones finales para la humanidad entera, cuando sea el momento oportuno, porque esto también es necesario escucharlo. En ninguna parte del mundo se puede encontrar esto en papel.
Nadie sabe lo que está escrito más abajo. Está escrito en el Zohar, pero ¿qué es una traducción sin las palabras habladas? Las palabras que yo os hable dependen de ustedes. Depende de su kavaná, pero no hay un requisito, tener plena concentración, porque las palabras no vienen de mí y se le irán. Si usted no tiene la concentración total, las palabras se le irán, y eso es una lástima. No solo la concentración es lo importante, ábrase, suelte toda la resistencia que tiene dentro de usted, porque siento la resistencia, y entonces bloqueará mis palabras. Por lo tanto, tengan una plena concentración, y sin ninguna resistencia. Nada le va a ser quitado a ustedes. Todos los problemas que hayan, déjenlos ir por un momento. Dejen ir toda la miseria del mundo. No hay miseria. Ahora mismo, en este momento, no hay absolutamente ninguna miseria en el mundo. No hay resistencia. Todo se ha ido. Si el tiempo se ha detenido y estoy sentado en la cueva, solo como el Simón Bar Yochai, es así. Sin cambios, nada. Como si el tiempo se hubiese detenido. No hay ningún cambio en lo espiritual. Todo está tranquilo. Esta debe de ser la sensación cuando usted está escuchando aquí, cuando usted está escuchando esto. Me conecto con usted y traigo de arriba hacia abajo. Incluso si usted no tiene ningún conocimiento, no importa. Escuche y sienta las palabras. Solo puedo hablar de la fórmula del rescate. Por supuesto, usted siente la necesidad de algún dibujo, pero voy a darles los menos posibles. Pero lo que es interesante, en el momento en que alguien pide un dibujo, veo que en mi libro he hecho una nota. Tengo dibujitos, pero solo unos pocos. Si bien es posible dar muchos dibujos, porque la estructura y las variables son infinitas. Sin embargo, usted tiene que sentirlo en su interior. Por eso es tan importante ser abierto. ¿Para qué está ahí si tiene el talento para la física o las matemáticas o los idiomas? Ábrase y escuche. Como usted ya sabe, todo se compone de esas 5 sefirot, de esos 5 sabores. La luz en sí es singular y no tiene sabor. Solo la experiencia de la creación de los 5 sabores, llamadas las 5 sefirot. 5 sabores, el cuarto tiene 6, por lo tanto son 10 sabores. Con estos 10 sabores, no importa dónde se encuentre en la escalera espiritual, se puede ver todo el sistema operativo. Todo incluido, porque no existe nada en lo general que no exista en el detalle, y a la inversa. Con los 10 sabores, a veces digo 5, porque es más fácil. Pero en las 10 sefirot todo está entrelazado. En las 10 sefirot se puede entender todo, y si usted tiene desconocimiento de ello, no importa. No importa dónde están las 10 sefirot, en el mundo de Atzilut o en Briá. No son más que gradaciones. Atzilut está conectada con Jochma, con Biná y con Briá, Yesirat y con Serampin. Sepa que la estructura es la misma. La estructura de las 10 sefirot es en cada mundo, en todas las esferas, es la misma. Además, el mundo espiritual es solo acerca de usted, lo que significa que todo está dentro de usted. Por lo tanto, solo hablo de usted. Cada uno de nosotros tiene que hacer frente a su desarrollo personal, su escala personal, no importa dónde se encuentre. Uno tiene más comprensión para el mundo de Briá y otro para Yesirá, y no importa, ya que constan de 10 sefirot. Las 10 sefirot son su campo. Es necesario desarrollarlas para su desarrollo espiritual. Recuerde que usted puede cambiar, pero de cualquier manera, siempre hay 10 sefirot. Se trata de 10 sefirot. Lo único que necesita saber es cómo están trabajando sus 10 sefirot, y además su función es igual en todas partes, en todos los ámbitos. El Adán Kadmon es muy delgado, por lo que es imposible hablarles del Adán Kadmon. Pero desde Atzilut, el trabajo de las 10 sefirot es lo mismo. Atzilut es más áspero y más bajo, pero sin embargo el trabajo de las 10 sefirot es el mismo. Incluso en nuestro mundo, que llamamos el mundo donde el trabajo se hace con las manos y los pies, pero aún trabajando sobre nosotros mismos a través de la Cábala. Incluso entonces usted puede experimentar las 10 sefirot, y si usted no las experimenta aún, no se preocupe. La luz tallará las 10 sefirot. Siempre se trata de 10 sefirot,
Por lo tanto, es importante que usted entienda esas 10 sefirot, sus 10 sefirot, ya que pueden ser de diferentes colores o tener otras variables. Yo tengo mis especiales 10 sefirot y usted tiene sus especiales 10 sefirot. Cada uno de nosotros tiene 10 sefirot que están construidas de la misma manera en los mismos mundos de Asilut, Priya, Yetzirah y Asia. Y nuestro mundo, que es el lugar más duro en el universo. Recuerde que incluso un pequeño ratón en el mundo tiene 10 sefirot. Y ahora usted puede pensar, pero ¿qué sabe un ratón de lo espiritual? Pues absolutamente nada, pero sin embargo, un ratón tiene también 10 sefirot correspondientes con el nivel y el trabajo en la forma que las necesita. Hay también otra palabra para expresar las 10 sefirot. Está, por ejemplo, el santo nombre del creador llamado Havayá, porque Havayá es la Yud Hei Bab Hei. La primera letra Yud es Jochma, pero antes de empezar a escribir la letra Yud, como usted sabe, se comienza con el punto, y este punto es el nombre de Kutzó Sel Yud, el punto de la Yud que se llama Keter. Yud en sí misma es Jochma. La primera Hei es Binah, y la tercera letra Bab es Serampin, que tiene 6 sefirot, y la última Hei ya es la Malhut. La 10ª sefirá. También se puede decir que hay 5 sefirot, significando que Serampin debe ser visto como una sefirá. Incluso el santo nombre, que tiene 4 letras, está en forma de 5, 4 más el punto de la Yud, que es 5 con el punto, que es el Keter, y entonces ya es 5 con el punto. Y si se cuentan todas las 6 sefirot que hay en Serampin, en la Bab, hacen entonces 10. Este es el tema de nuestro estudio, las 5 o 10 sefirot. Y cuando estudiamos el nombre de Havayá, sabemos que se trata de las sefirot también. O cuando estudiamos otros nombres y apodos del Creador, también se trata de sefirot. Ellos no son opuestos, sino un complemento de la misma materia. Las sefirá son una adición considerando al Creador. Le da información sobre la calidad del Creador, acerca de los puntos fuertes que él está utilizando en ese momento particular y en ese aspecto en particular. Una vez que tenga una mayor comprensión acerca de la sefirot, tendrá más comprensión acerca del Creador. Tendrá una mayor comprensión acerca de usted. Mas no es necesario. Si usted sabe cómo funciona, conoce al Creador y se conoce a usted mismo. Y ese es el rescate. El nombre del Creador es Havayá, es su rescate. Yud-He-Vab-He. Yo no hago dibujos. Voy a dárselo a usted por medio de la palabra hablada. Esta es la forma más antigua y más profunda de las enseñanzas, la palabra hablada. Como les dije, el nombre Yud-He-Vab-He es el rescate. ¿Qué o cómo es el rescate? ¿Cuál es el paralelismo entre el nombre Havayá y las 10 sefirot que hablamos? Veamos primero el nombre Havayá en el idioma hebreo. Yud-He-Vab-He significa Ajá, él fue, Jové, él es, Hiye, él será. Usted puede ver las 4 letras como el total de las palabras Hayá o Jue y He. ¿Por qué no decimos Hayá o He y He? O él es, él será. Él era, él es, él será. ¿Por qué usamos entonces el nombre Havayá, Yud-He-Vab-He? Esto es para mostrar cómo la naturaleza del Creador fue, es y siempre será. En cierto modo, el pasado, presente, futuro, en una sola palabra, esta es una fórmula de vida que es infinita. Este nombre representa el infinito Ein Sof, y cuando usted se trae a sí mismo a usted, de acuerdo con este nombre, logrará usted el infinito. El siguiente paso es ampliar esta fórmula de rescate, y usted puede hacer esto con las 10 sefirot. En el momento en que vea cómo funciona, verá el rescate. No hay otra manera. Usted puede ver a través de unos prismáticos las estrellas y los planetas y tratar de entender el universo, pero todavía está fuera. Pero hay que saber que estas 10 sefirot, todas, no están fuera, están dentro de usted. La dificultad es cuando hablo de principios y digo que a partir de su esencia fue la luz del Ein Sof, que es la luz del infinito. Esta luz se ha engrosado.
El primer engrosamiento se llama Adam Kadmon. Desde Adam Kadmon hay 4 engrosamientos, que son Keter, desde Keter a Jogma y desde Jogma a Binah, pero sin embargo son uno en sí. Todo ocurrió en la luz Ein Sof. Y el último engrosamiento fue la Sefirá Malhut. Solo Malhut no era adecuada para recibir la luz de lo contrario. ¿Cómo podría crearse la creación? Si todas las Sefirot pudiesen recibir la luz y la luz dominar sobre la creación, ¿dónde se encontraría la posibilidad de la creación de tomar conciencia de su integridad? Por esta razón, se ve en este mundo que una chica o un chico es que salen de su casa y empiezan una nueva vida lejos de sus padres. La primera limitación fue en la Malhut. A 9 Sefirot se les permitió recibir esta luz, pero ya no a la Malhut. Esta fue la primera forma en que el Creador creó estas 10 Sefirot, pero vio que algo estaba mal. ¿Era esta la forma en que la creación puede consistir para siempre? Solo 9 Sefirot podían recibir esta luz, Or, y la 10ª se quedó sin la luz. La intención del Creador fue, es y siempre será que toda la creación viniese a la totalidad. Y este no era el camino. Tenía que encontrar una manera para que Malhut pudiese recibir la luz, Or. Por lo tanto, el Creador decidió otra limitación. El Creador vio que el mundo no podría persistir de esta manera. Y por supuesto que ya sabía esto en el primer momento. Pero este es el camino para que expresemos la creación. 9 Sefirot podían recibir luz y la 10ª Malhut ya no. ¿Qué hizo el Creador desde su inmensa sabiduría? La hizo ascender hacia Binah. Y de esta manera la salvación estaba ya segura. Primeramente creó estas 10 Sefirot y engrosó las 10 Sefirot para que pudiesen reflejar la luz de las 9 Sefirot. La Malhut ya era demasiado peligrosa y no pudo recibir la luz. Lo que recibió fue la misericordia, el Hasadín, porque incluso cuando no se recibe nada, allí está el gusto del Hasadín, aun sin recibir nada. Pero eso no fue suficiente para la salvación. Por lo tanto, dejó a la Malhut ascender arriba. Trajo a la Malhut ya en contacto con la Binah, que es la tercera Sefirá, la Binah, y siempre recibe la luz. La fuerza de la Binah se llama Binah Kie Kefesh Gesed Joe, que significa que solo quiere misericordia. Esta es la fuerza de la Binah, no importa en qué nivel o esfera esté. La Binah está ya en Atzilut y tiene esta fuerza de Atzilut, pero la Binah de Briah también, la esencia de su fuerza, es el deseo de misericordia en Briah, no por sabiduría, mientras que solo una Sefirá necesita Jogma, y esta que necesita Jogma es la Malhut. ¿Por qué Malhut necesita Jogma y no el resto? Cuanto menor sea la Sefirá, o sea, más baja, mayor es el grosor que tiene. Por lo tanto, se hace muy difícil que la luz la penetre. Y a la más baja Sefirá, la Malhut. La más baja, la Malhut, se vuelve más y más pesada, gruesa, grotesca. Entonces es por eso que no puede recibir Malhut la luz. La luz no podía penetrar porque era muy dura, muy espesa. Lo que podría penetrar era la fuerza de la misericordia, pero no era suficiente esa luz para la Malhut. ¿Cuál es el significado más profundo de la luz? Algo de luz significa que algo llega a la comprensión y que le da ya placer. La oscuridad significa que no hay comprensión. Uno permanece en la ignorancia, en la oscuridad. Por lo tanto, Malhut necesita esa luz de Jogma, la luz de la sabiduría, que no tiene ninguna limitación. Y sin embargo se hizo de esa manera. A Malhut no se le permitió recibir luz de Jogma. ¿Por qué? Por la sencilla razón que si todas estas 10 Sefirot recibiesen la luz completa, no habría creación en el mundo. Entonces, ¿puede usted ver esto? El Creador quiso crear una creación, por lo tanto, decidió que la última esfera tenía que ser diferente. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Malhut
que estaba destinada a convertirse en una creación, y las otras 9 sefirot, que todas reciben la luz? Keter recibió la mayor cantidad de luz. Keter, la más pura. Jogma, algo menos. Y cuanto más lejos se aleja, menor. Y es la recepción hasta que se llega a la Malhut, porque la Malhut no podía recibir nada. Algunas respuestas se dicen en el curso. Que Malhut construya el Masaj para que pudiese reflejar la luz. Esa es una buena respuesta. Solo el verdadero Malhut puede reflejar la luz. Pero, ¿cuál es la diferencia esencial entre la luz y lo que estaba destinado a ser la creación? Si puede reflejar, es que puede dar. Eso es bueno. Pero ¿cuál es la esencia, la diferencia? Malhut toma y la luz da. Malhut es el deseo de recibir, absorbe. Esa es la diferencia esencial entre la luz y Malhut. La luz da y la Malhut lo absorbe. Las primeras 9 sefirot tienen también el deseo de dar. No necesitan tampoco Jogma. Por supuesto que reciben la Jogma, pero solo por el bien del dar de ellas. Reciben Jogma para ellas dar. Quieren Jogma solo para pasarlo a la creación. Y Malhut está destinada a ser la creación que tiene el deseo de recibir, no de dar. El deseo de recibir es esencial para crear algo, es decir, sin el deseo de recibir no habría creación. Ahora usted puede preguntar, desde el principio el deseo del Creador era dar, así que ¿cómo puede hablar de la creación porque estaba solo el deseo de dar, es decir, solo la luz? Vamos a profundizar en este tema. Si, por ejemplo, usted pudiera ser el Creador mismo y deseara crear a su propia creación, sabría crear algo que tuviese que ser diferente a usted, ¿o no? Usted es el deseo de dar. Para crear algo tiene que ser opuesto. Ahora estamos hablando de la luz, y la luz es el aspecto de dar, así que la creación tiene que ser diferente. Lo contrario del aspecto de dador es el aspecto del receptor, y es Malhut. Pregunta. ¿También se puede ver esto como una parte de la materia? De hecho, la materia es la consecuencia de esto. La materia es el portador de la voluntad que tiene de recibir la misma materia. Se necesita un recipiente. Exactamente lo que necesita es un recipiente, y un recipiente es materia. Lo que se creó fue deseo de recibir. Primero fueron 9 sefirot, y la 10ª sefirá, la Malhut, fue deseo de recibir. De esta manera la creación no sería capaz de mantenerse debido a que el deseo de recibir se comportaría con sus leyes, el recibir, y la luz se limitaría a otorgarle. Esto no fue un buen plan, porque no estaba equilibrado. El Creador tenía otro plan. Su deseo era que la creación fuera lo mismo que él, que la creación tuviese las mismas cualidades que él, lo que significa que debería de aprender a dar la creación también a él, aunque este aspecto del dar estaría en contra de su naturaleza que le infligió o le infundó a la creación, el mismo Creador. Por lo tanto, a esto se le llama ya sobrenatural. Un milagro es sobrenatural, y es un milagro que un ser humano pueda fijarse a sí mismo y convertirse entonces él mismo en un dador. Eso es un milagro. Milagro significa que uno está en el umbral de dar. Esto le da la sensación de eternidad en su interior, ya que solo el Creador puede dar, por lo tanto, siente la eternidad dentro de sí, mientras que ambos existen. Entonces, ¿cuál fue el segundo paso que hizo el Creador? Ascender hacia Malhut, ascender a la Malhut, al último desarrollo, hacia la Binah, hacia arriba. Entonces en cada paso trajo a la Malhut hacia la Binah. Así que algo surgió en ella. Pues la Malhut, por supuesto, como usted ya sabe, nada desaparece aquí en lo espiritual. Si digo que Malhut la ascendió el Creador a la Binah, significa que Malhut aún está en su lugar. El significado de esto es que Malhut todavía tiene la experiencia de estar en su lugar arriba en Binah, la experiencia de no poder recibir. La luz nunca lo abandonará. Esta experiencia siempre existe y se mantiene debajo.
¿Qué hizo el Creador? Pues él ascendió a la Malhut, a la Binah. Pero, ¿cuál es el significado de la Binah? No solo, como se puede ver aquí en el árbol de la vida, sino en todos los ámbitos. Con esto quiere decir que es el árbol de la vida en la forma de 10 sefirot. Pero hay que darse cuenta de que dentro de cada sefirá hay 10 sefirot también, con la forma de un árbol de vida. Cada sefirá contiene en sí 10. Malhut también tiene 10, y Malhut de Malhut, ella también subió hacia Binah de Malhut. Lo mismo con la sefirá Yesod. También hay 10 sefirot en Yesod, que significa que Malhut de Yesod se eleva también a Binah de Yesod. ¿Entiende? Binah tiene 10 sefirot y Malhut de Binah ascendió a Binah del Binah. ¿Está esto claro? No se preocupe si usted aún no lo entiende. Deje que estos grabados hagan su trabajo y luego podrá ver los enlaces. Jochma tiene 10 sefirot, lo que significa que es Malhut también. Malhut también subió a Binah de la Jochma. Lo mismo con Keter, él también tiene 10 sefirot, y su Malhut de Keter ascendió a Binah del Keter, en él. Así que en cada sefirá hubo la elevación correspondiente de este Malhut hacia su Binah de cada sefirá. Este fue el rescate que el Creador vio en su visión, y desde nuestro punto de vista tenemos que hacer lo mismo. También nosotros tenemos que llevar a nuestra Malhut a Binah. En cada situación hay Malhut y Binah, 10 sefirot de una situación en particular, y lo que hay que hacer es llevar a nuestro Malhut de esa situación en particular a la Binah de esa situación en particular. Esta es el más excelente comienzo de todo el rescate. Por supuesto, este principio solo se puede hacer paso a paso, y sigue siendo un principio, claro. De esta manera se crean los mundos. A veces hablo del ser humano y a veces hablo de los mundos. No hay diferencia entre el mundo y el ser humano. Así el primer engrosamiento de la luz se llama el Gólgota, que significa cráneo. ¿Dónde estaba el Malhut? Ella estaba en su lugar, en el fondo, lo que significa que todas las sefirot están allí. Adán Kadmon fue el primer engrosamiento de la luz. Era el lugar vacío, y en ese lugar vacío vendría y tendría lugar toda la creación. Fue el Ein Sof que entró en este espacio vacío, y Adán Kadmon fue el primero que recibió la luz. Cuando Malhut se produjo en la existencia, podía ver todas las luces, lo que significa que ya podría reflejar todas esas luces que se iban propagando al espacio, y debido a esto, ella podía tener la mayor recepción de todas esas luces. Después de esto vino ya el engrosamiento. Significa que después de esto fue ya la realización de los mundos, porque el engrosamiento es lo mismo que mundo. Ambos son la materia, y en esta materia pudo surgir el hombre. Lo que se necesita era un engrosamiento más. ¿Cómo pudo tener lugar este engrosamiento? Malhut ascendió a la sefirot de encima de ella, a Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut. Pero ¿cuál es el significado de su crecimiento para las 5 sefirot? ¿Es el efecto de este aumento el recibir más o menos luz? Hay 5 sefirot que son Keter, Jochma, Binah, Serampin y Malhut. Y Malhut refleja todas las 5 sefirot, por lo tanto ella puede recibir la luz más elevada. El siguiente engrosamiento es el engrosamiento de la luz de Jochma, y esto se llama Parsuf Ab. El engrosamiento de la luz de Jochma es el Parsuf Ab Ab. ¿Cuál es el significado de Ab Ab? Esto significa que la luz que hay en él de Keter ya no se ve. El segundo Parsuf, o el segundo engrosamiento de la luz, significando que con una menor cantidad de luz puede ser vista. El primer receptor ve o tiene las 5 luces, y este primer receptor es llamado Parsuf de Adán Kadmon, o el Gólgota, y todas las 5 luces pueden ser reflejadas. Pero si hay una luz menos, ¿cómo es posible ver una luz menos? No existe la capacidad de verla, es lo que significa ver una luz menos. Si usted ve una luz menos, significa que no tiene comprensión de esa luz en particular. O, en otras palabras, usted no tiene el gusto de esa luz. Usted ha aprendido que tiene 10 sefirot,
y puede abrirse para todas las luces y los mundos hasta Silut, pero eso es algo diferente. Eso significa que usted refleja lo que experimenta o vive. Está la existencia de las Sefirot y el sabor de las Sefirot. Tiene 5 Sefirot, pero eso no significa que tenga el gusto por las 5 Sefirot. Si yo digo que usted que usted ve una Sefira menos, significa que usted no puede ver la luz de Keter, o en otras palabras, que no tiene el gusto de la Sefira de Keter. Lo que queda son 4 sabores, 4 luces, y estas 4 luces tienen 10 Sefirot. ¿Me puede usted seguir? Puede ver 4 luces, pero hay 10 Sefirot, lo que significa que usted puede experimentar con sus 10 Sefirot 4 sabores. ¿Está esto más claro? Voy a tratar de explicar esto con ejemplos de nuestro mundo material, terrenal. Supongamos que usted aprende algo aquí y usted lo entiende por completo. Significa que usted tiene el gusto por todas las 5 luces. Puede reflejar todas las luces y esto es llamado ya Gadlut. Gadlut significa que todas las luces entran en usted, el estado ya de grandeza, y usted las experimenta ya a todas las luces. Pero supongo que no es capaz de reflejar todas estas luces. Usted tiene que saber que la luz que no puede reflejar es luz más elevada. Siempre la luz que entra es luz más baja. Yo no quiero hacer dibujos, ya que si puede ver esto sin dibujos, lo captará más. Sin dibujos, usted tiene la oportunidad de crear sus propios dibujos, no en el papel, sino en su mente. Hay 5 luces, y ahora entiende lo que quiero decir cuando digo que tiene una luz menos. La luz que no puede experimentar es la luz de Keter, la luz más elevada. La es siempre la de Keter. Hay otros nombres para otras luces. Hasta ahora he hablado de la luz Keter, pero otro nombre para ella también es luz de Yehidá. En Keter está Yehidá. Ahora Jochma, y también Jochma se dice luz de Hayá. Y ahora Biná, y Biná también se dice luz de Nesamá. Y ahora Serampin se dice luz del Ruach. Y ahora Malhut se dice ya luz del Nefesh. 5 luces, y hasta ahora he hablado acerca de la luz que no podían ver. Pero también pueden preguntar qué luz llega aquí primero. Acabo de decirle que la luz más baja se presenta en primer lugar, y esa es la luz del Nefesh. La segunda luz es la del Ruach, seguida por la Nesamá, y después por Hayá, y la última luz, ya la más elevada, la de Yehidá. Y cuando las luces desaparecen, debe conocer que la primera luz que desaparece es la luz de Yehidá, la primera, la más alta, la del Keter. Está claro, esa es la primera que desaparece, la de Yehidá de Keter. Es imposible que la primera luz que entra sea la más baja, de lo contrario la luz le cegaría. La primera vez, la luz más pequeña, y la siguiente, la luz que es un poco más fuerte, y la tercera es más fuerte que la segunda, y así sucesivamente. Pero si usted no puede experimentar una luz, esta se vuelve inversa. La luz más elevada del Keter desaparece. ¿Está claro? Ahora vamos a ver cómo se siente si no se puede experimentar la luz de Yehidá de Keter. La situación no tiene importancia. Recuerde que lo que está haciendo no cuenta. Por ejemplo, si bebe una taza de té y no le gusta todos los sabores del té, puede ser que usted tenga un resfriado y no importa. Solo experimenta 4 luces, y estas 4 luces de sabores se extienden en 10 sefirot, en esa situación en particular. Por supuesto, la fuerza de sus 10 sefirot será diferente, más débil que cuando reciba todas las 5 luces, todo el sabor de la taza de té en nuestro ejemplo. Ahora usted puede preguntar, si la luz está ahí, o tal vez es mejor usar nuestro ejemplo, si todos los sabores se encuentran en el té, ¿qué pasa con el sabor que no puedo yo probar? Por supuesto que existe la luz, que se cuelga por encima de su percepción única, justo en ese momento. Solo tiene la percepción de 4 sabores para las luces, y en el quinto está colgando alrededor en una forma que decimos de Or Maquis,
luz circundante, es decir, la quinta luz, a usted lo envuelve. Usted no puede verla, pero está ahí en su aura. Pero no en su kelim, por lo tanto, no puede comprender esa quinta luz. Espero que ahora lo entienda un poquito mejor. Poco a poco su comprensión se va a expandir. Usted aprenderá lo que son las 10 sefirot y las puertas se le abrirán. Todas las puertas de vuestro entendimiento, de vuestros sentidos, se abrirán, mientras tanto permanezcan persistentes, tengan paciencia, manténgase con mucho deseo y en estas enseñanzas del Zohar. Así que esto le va a pasar a usted sin ninguna duda. Este es un método que es muy especial, es inusual, pero es muy profundo. No estamos ya en ninguna guardería donde los niños juegan en el parque infantil. Este método es totalmente diferente, sin embargo es muy profundo. Este método no se da en ninguna parte. Mi más sincero deseo es que ustedes lleguen a entender esto, y voy a hacer todo lo posible para que lleguen a comprender. Un día se dirán, ahora entiendo la construcción espiritual de las 10 sefirot. Y cuando esto suceda, sé que habrá mucho trabajo por hacer, pero entonces tendrá más confianza y sabrá lo que está haciendo. Esta es la tarea que se ha dado, mostrar la construcción espiritual de las 10 sefirot, y cumplo esta tarea con la ayuda del texto del Zohar y con ustedes mis alumnos. De esta manera usted sabrá cómo todo está interconectado y podrá ver y hacer las conexiones de un extremo al otro extremo. Será el día en que el Zohar entrará y cantará para usted y le revelará sus secretos. Pregunta. ¿Dice que aprenderemos todos los 10 sabores? ¿Es lo mismo para conocer a Dios? Respuesta. Así es, sí. ¿Pero es diametralmente opuesto esto a la idea de que no puede conocer a Dios? Véalo de esta manera. Usted nunca conocerá a Dios, pero Dios se hizo a sí mismo, de tal manera que será posible que usted le conozca. Por un lado, es absolutamente impenetrable, y por otro lado, nos da la oportunidad de obtenerlo totalmente a Él. Esta es la verdad espiritual. Siempre combinar los dos. Por un lado, Él es impenetrable, y por otro lado, nos da la oportunidad de conocerlo. Incluso en las 10 sefirot se puede ver esto. Habrá niveles de una esfera que no pueda penetrar, y habrá niveles en los que llegará a saber lo que puede suceder en el más bajo y el más alto nivel. En un momento se reconoce, usted sabe qué sefirá ha formado, usted reconocerá lo que es su esencia, y qué es la esencia dentro de usted, la que pertenece al Creador. Algunos lo entienden y algunos no lo entienden. Keter, Jochma y un tercio de Bina se mantiene fuera del alcance, lo que significa que seguirá siendo incomprensible para todos. Usted tiene 10 sefirot, y sin embargo solo puede entenderse 7, pero por ahora es suficiente. Recuerde que solo se puede entender una parte de sus 10 sefirot, y otra parte no. No importa en qué nivel o situación se encuentre. Ahora no creo que... Si no puedo entenderlo todo, ¿por qué iba a hacer todo el trabajo? Lo importante es que usted se traiga de acuerdo con las leyes del universo. Hacer lo que está en sus capacidades es lo que le llevará a usted a la plenitud. No es la totalidad que tiene ahora, porque ahora usted quiere tener las 10 sefirot, o es posible que desee tomarlas tal como sucedió en la época de la Torre de Babel. Su tarea es cumplir con su deseo, según el plan de la creación, y que le llevará a la verdadera realización. Lo que está aprendiendo aquí, lo que les enseño, es la manera de cómo llegar a la verdadera realización. Poco a poco va a ir hacia adelante, suavemente le penetrará la fórmula, distinguirá y comprenderá algo completamente desconocido, algo que nunca ha sido revelado para todos ustedes. Ha habido muchos premios Nobel. Si pudiese leer estas palabras, ellos se sorprenderían, y se sorprenderían de lo que queda por aprender, y usted, que está leyendo, aprenderá esto poco a poco, todo lo que aún no ha sido revelado. Por supuesto que era y es la intención del grande darse a conocer, porque la fórmula es de rescate. Todo lo que le dije no viene de mí, viene todo del Zohar.
No puedo y no reclamo ni una palabra. Yo soy un intermediario. Yo transmito las palabras para usted. Nunca ha habido alguien que escuche las palabras que usted está leyendo. Por supuesto que ha habido cabalistas cuya comprensión era muy grande, más grande que la mía, pero no podía dárselo porque no era su tarea. Mi tarea consiste en dárselo, a pesar de que existan inmensos sabios. En esto se ve el que puede pasarlo y el que no. Por definición, ser mayor. ¿Puede usted ver esto? Lo mismo que lo que dicen del Simón Bar Yochai, el autor del Zohar, que no era el más grande cabalista de su tiempo. Por supuesto que era un hombre sabio, pero, a pesar de que no había muchos grandes cabalistas en su tiempo, pero había otros pocos que eran más grandes que él. Solo para Simón Bar Yochai fue dado el transmitir eso. Su alma era adecuada para hacer eso. Por supuesto, todos los escritos sagrados fueron escondidos durante muchos años y en el momento del Simón Bar Yochai todavía había una prohibición de no revelarlo todo. La parte oculta fue sobre la llegada del Mesías y la resurrección de entre los muertos. Pero en nuestro tiempo todo debe de ser ya revelado. Todo lo que le dijo la religión y que habla de la resurrección de los muertos son todo cuentos de hadas. Yo no digo que se equivoquen, pero no pueden vivirlo, revelarlo, bellas palabras, pero sin sentimiento y nada que aprender. Y si usted no puede sentir o aprender lo que es la salvación, ¿qué pasaría con usted? Nada sucedería, por el contrario, en lo que se aprende aquí. Por medio de las 10 sefirot, usted sabrá exactamente la fórmula en cómo llegar a su cumplimiento. Usted aprenderá cómo funciona el mecanismo y etcétera. Durante los 6000 años nadie ha podido experimentar el Keter y la Jokmá, ampliado con las 3 sefirot superiores de Biná. Pero el resto sí que se puede aprender y sentir. Poco a poco voy a llevarle conmigo y sin dibujos, tal vez en algún momento, pero rara vez voy a hacer un dibujo. Quiero que me escuche con atención. Ábrase usted y escuchará. Escuche, lo cual no tiene precedentes esto ya en la humanidad. Ustedes han venido aquí para saber más acerca de su propia fórmula de rescate. Si los nobles estuvieran presentes, entenderían menos que usted. ¿Por qué? Ellos tienen una lógica, y en tanto que no pueda dejar ir a su lógica, seguirá siendo todo impenetrable. Por lo tanto, ábrase, dése permiso a sí mismo para dejar que las palabras le penetren. Entonces todas sus 10 sefirot comenzarán a vivir en usted. Una vez que usted sienta y entienda sus 10 sefirot, usted entenderá cómo funciona todo el universo. No es necesario más. Una vez que vea todas las conexiones, podrá abrir todos los libros sobre la Kabbalah y todos hablarán con usted. Un día me encontré con un manuscrito del Ramjal y empecé a leer. Antes no lo hubiese entendido, pero ahora ya sí. Esto le ocurrirá a usted también, una vez que ha aprendido sobre sus 10 sefirot, porque las 10 sefirot son el Creador. ¿Está esto claro? 10 sefirot o el Creador, o Yuhei Bajei, y Él quiere que usted le conozca. Por un lado, el Creador permanece totalmente impenetrable, pero por otro lado, se le puede experimentar, y por medio de las 10 sefirot puede encontrarse con Él, de una manera ya directa. Si conoce a alguien y le dice que ha visto la luz, tal vez solo vio una hermosa chica y vio la luz. El significado es que pensaba, esto es el Creador, pero solo vio una chica maravillosa que le dio la sensación de que vio la luz. Es posible también que usted ya lo sepa. Usted tiene que saber que sin el conocimiento del sistema operativo del Creador no puede ver la luz. ¿Qué es la luz? Lo único que quiere decir es las 10 sefirot y nada más. Es imposible explicar la Kabbalah. Es una combinación de fuerzas, es decir, las fuerzas de la otra que tienen que participar también, solo entonces puede ayudar. Si quiere hablarle a alguien sobre Kabbalah, debe hacerlo de una manera que permita que sus fuerzas permanezcan en su nivel. No importa si no entiende o no puede escuchar. Usted trae un pedazo de la salvación, de arriba hacia abajo, y el nivel no importa. Primero estaba el Ein Sof, o el Creador. Saben que es lo mismo. Hizo un plano de las fuerzas. Él lo construyó de tal manera que podríamos usarlas aquí abajo, porque somos parte de su creación, de su proyecto. Primero fue el primer engrosamiento, y esto es llamado el Gólgota, o el Adán Kadmón, o el Keter del Adán Kadmón. ¿Ve usted la cantidad de nombres que utilizamos para una sola energía? Pero sin embargo,
no creo que la cábala sea difícil, no lo es. Sea paciente, permanezca abierto, permita que la energía de las palabras hagan esculturas en su interior. Al principio, Malhut estaba en su lugar y podía experimentar todas las 5 luces. Eso significa todo lo que entró en la creación podía llevarlo hacia abajo. Y se dejó caer hasta el punto ya de nuestro mundo. Pero la creación tenía que ser capaz de recibir la luz, y la luz era tan fuerte que nadie podía experimentarla. En el siguiente engrosamiento, la Malhut es que asciende al lugar ya de Serampín más alto. ¿Cuál es el significado del engrosamiento de la luz? El significado del engrosamiento de la luz es que la Malhut, cuando sube ya arriba a Serampín, entonces solo podía haber 4 sefirot en vez de las 5. ¿Está claro? El nombre del segundo engrosamiento es la Jochma o Ab. Y por supuesto, Jochma también tiene 10 sefirot, pero no las 10 sefirot del Gólgota o del Keter. Ahora las 10 sefirot están repartidas en 4. 10 sefirot con 4 luces, 4 sabores, por lo tanto menos resistencia. ¿Está claro cuál es el significado del engrosamiento? Esto significa que hay menos luz, pero todavía hay 10 sefirot en el engrosamiento. Por ejemplo, el salón tiene 90 metros cuadrados y hablamos de la materia. Y en su techo cuelga una lámpara con bombillas de 500 vatios. Eso es una gran cantidad de luz. Ahora le quita una bombilla, pero hay que ver lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? La luz se extiende por su capacidad de ver, pero la luz se vuelve menor. Finalmente hay una sola luz, que es su visión. Por supuesto, esto es un fuerte engrosamiento de la luz, pero espero que aclare algo. Lo mismo ocurre aquí con la creación. Primero bajó una luz, significa que bajaron 5 luces, pero Keter fue el primer receptor. El siguiente engrosamiento, la segunda radiación de la luz, se denomina ya Jochma o Ab. 10 sefirot en Ab, pero sintiendo una luz menos. Las 4 luces restantes se distribuyeron en 10 sefirot de Jochma o Ab. Que la luz no entró, la luz Keter no entró. Le dije que si la luz no entra, es la luz más elevada siempre, porque no ha entrado y por lo tanto no se ve. Entonces, otro nombre para la luz Keter es lo que decimos luz de Yehidá. Y ahora llega ya el tercer engrosamiento. ¿Qué sucede en el tercer engrosamiento? Aquí en este engrosamiento, la Malhut entonces se eleva hacia la Biná. Significa que su reflejo es más corto y debido a esto tiene menos fuerza. ¿Cuántas luces se pueden ver? Ahora usted tiene que saber que la luz siempre tiene 5 sabores. Significa que siempre hay 5 luces. Pero usted experimentará menos luces, menos sabores. Durante el tercer recibimiento, Malhut sube y llega al lugar de Bina. Y Bina se eleva porque ve menos luces. La segunda luz se ha ido demasiado. Esto significa que la luz de Jochma no es visible. En el tercer recibimiento, la Malhut está en el lugar de Binah. El cuarto receptor lleva el nombre del mundo de Nekudin. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el Malhut real con sus 10 sefirot? Durante la primera recepción de la luz del Ein Sof, Malhut estaba en su lugar, significando en la parte inferior, y pudo experimentar las 5 luces. Con estas luces se formaron sus 10 sefirot. Durante el segundo recibimiento, Malhut se eleva hasta el lugar de Serampín, 5 sefirot con 4 luces. Debido a esto, sus 10 o 5 sefirot pueden ver solo 4 luces. El tercer engrosamiento, Malhut se eleva hacia Binah, significa que ve una luz menos. Ella solo ve 3 luces y las 2 luces restantes no las puede ver. En el cuarto engrosamiento, Malhut se eleva ya a Jochma y ahora solo ve 2 luces, las luces de Keter y de Jochma. Y el quinto es el engrosamiento del mundo de Atzilut, y Malhut con todas sus 10 sefirot se eleva hasta Keter. Aquí en el mundo de Atzilut, Malhut está ya en Keter. Y ahora tenga cuidado, Malhut se eleva y siempre ella viene de Binah. El nivel o esfera no importa. Lo importante por ahora es que se acuerde que Malhut siempre llega a Binah. Por ejemplo, Malhut se eleva a Serampín
Pues ella está en el lugar de Binah, de Serampin, y cuando Malhut se eleva a Binah, ella está en el lugar de Binah, y cuando se eleva a Jochma, está en Binah de Jochma, y lo mismo en Keter, cuando Malhut se eleva a Keter, está en el lugar pero de Binah de Keter. ¿Está esto claro? ¿El por qué? La razón de esto es que Binah produce a Malhut, la crea. ¿Se acuerda de las 5 etapas de la luz directa? Siempre recuerde esto. El Ein Sof se ha transformado a sí mismo en 5 etapas. La primera etapa es Keter y solo tiene luz con la cualidad de dar. Recuerde que la cualidad de Keter es dar. A pesar de que tiene toda su cualidad, es dar. Tenga paciencia, poco a poco le llegará. Lo único que tiene que hacer es cambiar su forma de pensar. Incluso un premio Nobel no puede hacer Kabbalah, porque es muy aficionado a su pensamiento. Su objetivo es descubrir cosas asombrosas, pero vamos mucho más allá de la realidad, por lo que un científico no puede alcanzarnos. ¿Qué realidad descubrimos? Descubrimos la realidad de nuestro ser. La calidad de Jochma es darle a Binah. Pero Binah se resiste, puesto que no quiere recibir. El deseo de Binah es dar, al igual que Jochma, pero ¿a quién le puede dar? Lo que está por encima de ella no lo necesita nunca. Por lo tanto, ella le puede dar a aquellos que están por debajo suyo, a Serampin y a Malhut. El receptor principal es Malhut, y Serampin debe ser visto como un producto que es intermedio. La mayor parte de la calidad de la fuerza de Serampin es dar, porque viene de la Binah. Cuanto más se acerque a una sefirá, más conocerá usted sus cualidades. Se hace cargo de esa sefirá. Serampin está más cerca de Binah, por lo tanto, la mayoría de sus fuerzas son como las de Binah, o sea, de dar. Sin embargo, él se encuentra en una distancia, por lo que al final de su desarrollo quiere recibir un poco para dárselo a la Malhut. Esto significa que Serampin tiene poca fuerza para recibir, pero lo que recibe es para dárselo a Malhut. Ambos vienen de Binah. En cada sefirá y en cualquier momento, Malhut puede elevarse hacia Binah, porque Binah es la fuente de la Malhut. Malhut nace de la Binah, y en cada sefirá hay Binah. Esto quiere decir que sea cual sea el ámbito o nivel que pueda ser, o cuántas luces pueda haber, ella siempre termina en la Binah. Gire su mente. Usted tiene el deseo de aprender la Kabbalah. Por lo tanto, usted tiene que romper a través de la mente terrenal. No se puede experimentar lo espiritual si nos atenemos a la mente terrenal. Sé que es difícil ir la mente terrenal. Necesita mucha perseverancia, pero esto es sin duda una de las condiciones para alcanzar lo espiritual. Si no, se queda conectado con este mundo, y eso no es tan malo. Puede ser que pasara en la siguiente generación o una generación posterior, pero tiene que dejar ir a su resistencia, su voluntad de cumplir con su mente terrenal. Kabbalah se ve como una vela, como un barco que se balancea con las olas. ¿Así usted debe de balancearse con la Kabbalah? Sí, se puede hacer este milagro. Sucederá. De repente, usted tendrá la experiencia ya de lo espiritual. No piense. Algunos están aquí durante más de 2 años, otros solo unos pocos meses. Pero creo que alguien puede experimentar la Kabbalah después de unos meses. Pues olvídelo, después de unos meses no se puede experimentar la Kabbalah. Para mí fue peor después de unos pocos meses. Absolutamente no podía experimentar. Para mí lo intelectual era un juego de niños. Las matemáticas eran juego para mí. En la universidad hice 2 grados en un año. Yo estaba muy bien y estudié en la mejor universidad de Rusia. Era un intelectual, obviamente, y yo pensé que iba a ser lo mismo con lo espiritual, pero olvídenlo. Al contrario. Hay que hacerse pequeño, hay que hacerse diminuto y hay que hacerse receptivo. No para jugar, sino sinceramente para sentir lo grande que es el Creador. Zohar, Michael Ben Pesach Pornar.